una recorrida, un paneo, esperando o anticipando un poco lo que va a ser el próximo domingo, el Día del Periodista, nuestro día, y de alguna manera queríamos cerrar este miniciclo de entrevistas. Por supuesto, quedaron muchos queridos y respetados colegas que en algún momento también pasarán por aquí, con una figura que para nosotros es muy representativa por lo que ha sido su trayectoria, por lo que es como persona, un referente del periodismo aquí en Mendoza, alguien a quien queremos y respetamos profundamente, como es Rafael Morán, que está con nosotros. Rafa, querido, buen día, bienvenido. Gracias por tus palabras, che. Por favor, merecidísimas. Gracias, gracias. Merecidísima. Rafael ha tenido una larga trayectoria en medios aquí en la provincia, pero también, bueno, cerró su carrera durante muchísimos años, él nos va a decir cuánto, como corresponsal de Clarín en Mendoza. La idea de estos encuentros, Rafa, es un poco recuperar la trayectoria, pero también mirada sobre el periodismo y sobre los medios, ¿no? Imagino que vos ahora ya desde otro lugar podrás ver, tal vez con mayor distancia y con mejor precisión, lo que está pasando con el periodismo, lo que está pasando con los medios, ¿no? Ha sido un común denominador de los colegas que han pasado por aquí, hablar de las condiciones laborales, que siempre han sido complicadas y siempre han sido adversas, pero lo cierto es que estamos viviendo un momento de impacto de la tecnología. De hecho, nosotros que venimos de la gráfica, imaginarnos en este estudio, en este lugar, tal vez hubiera sido casi de ciencia ficción. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué estás viendo? Mirá, yo estoy bastante retirado de los medios, pero cada tanto me piden alguna notita, alguna cosa, estoy más o menos vigente desde ese punto de vista, Sí. que muy poquito. Estoy retirado. Vos sabés que cuando yo me jubilé en el 2009, no sé cuántos años han pasado, ya muchísimo. Cuando me jubilé, yo hice todo un ejercicio de 2 años por lo menos, para acostumbrarme a esa jubilación, ¿no? A esa nueva vida. Entonces hice un cambio de paradigma. Dije, bueno, acá se terminó esto, tengo que hacer otra cosa. Y lo que se me ocurrió fue viajar, que es una cosa que afortunadamente pude hacer, y viajé durante muchísimos años. Y escribí mucho, notas sobre viajes y turismo, algunas para Clarín, otras para El Sol. Me acuerdo que estuve Claro, en ahí El Sol. estábamos en el Mira, Sol. me estaba Exacto. olvidando. Sí, Estuve en El Sol estábamos juntos ahí muchos años, ¿te compartimos. acordás? Sí. ¿Te acordás que Placer. tenía una columna yo ahí? Sí, señor. Sí, Y señor. resulta que hice ese cambio de paradigma y empecé a viajar. Fue una experiencia extraordinaria. No extrañé nunca el periodismo, fíjate qué interesante. No lo extrañé nunca. Y ha sido toda mi vida, porque estuve trabajando 45 años en el periodismo. ¿Pero no lo extrañaste porque lo seguiste ejerciendo de algún modo o porque No. el periodismo no te generaba afecto, digamos? Ya no, era como algo un poquito más distante de mí. Es decir, estaba un poco más alejado. Y eso que hice periodismo fuerte, De trinchera. de trinchera, muy, muy intenso. Sin embargo, no me interesó seguir en la actividad. Tuve posibilidades de Obvio, hacerlo. claro. No lo hice. Preferí hacer ese otro tipo de cosas, viajar, escribir sobre mis viajes, con una mirada totalmente novedosa cuando se podía. Y eso fue lo que hice. Hasta el día de hoy vivo una vida lenta, y tranquila. Pero porque hemos tenido la posibilidad de charlar y de coincidir y cada tanto vernos con Rafa, que es un placer. Ese retiro de la profesión no ha impedido que siga siendo un tipo súper informado y un tipo que consume información y que consume medios, ¿no? Sí, leo
todos los diarios, Y todos ahí, los días. y al momento de informar, ¿te aparece el periodista, che, mirá cómo plantean este tema, o yo lo hubiera escrito de otro lado? Soy de otra bastante forma? crítico, lógicamente, sí. Sobre todo los medios de Buenos Aires. En Mendoza se hace un periodismo más decente, Mirá yo vos. te diría. Mirá vos. Siempre lo ha sido así. Es un periodismo bastante decente, un periodismo que no ha necesitado ningún tipo de chanchullos, cosas raras. Puede haber excepciones, Sí, obviamente. y seguramente las ha habido, pero me refiero al periodismo de Buenos Aires, que es un periodismo muy, muy comercial, muy... De la búsqueda del impacto, ¿no? de búsqueda del impacto, sí, siempre es eso. Y bueno, lo veo, lo leo, saco mis conclusiones. Hay buenos periodistas, hay malos periodistas, hay periodistas de poca importancia, otros que tienen alguna envergadura. Es como en todo. Hay una cuestión de Rafael Morán que, bueno, tengo una anécdota personal de hace muchísimo tiempo, pero esto de que uno lo considera maestro, pero yo no sé si tuviste oportunidad de dar clases en alguna institución formalmente, porque formador de otros periodistas ha sido, ya sea por el ejemplo, por lo que sea, pero ¿vos tuviste posibilidad de dar clases en alguna institución? Sí, en la Universidad de Cuyo. En la Universidad de Cuyo. Sí, la rectora Erice, ¿cómo se llama? María Victoria Gómez de Erice, me ofreció 2 veces una jefatura de trabajos prácticos, junto con Jorge Sosa. Cuando vino Jorge Sosa, fuimos los dos a los que ella ofreció esa cátedra. Y yo le dije, mirá, no, ¿sabes por qué no? Porque yo soy periodista, no soy maestro, no. La enseñanza para mí no es una cosa fundamental. Yo a los chicos siempre les decía, ustedes miren lo bueno y tómenlo, y desechen lo malo. Mírenme cómo trabajo y saquen sus conclusiones. No me pidan que yo les dé una clase sobre tal o cual cosa, porque no. Lo mío es otra y ahora cosa. cuento la anécdota. Iba a la facultad, yo tenía 18, 19 años, bajamos en micro desde la Universidad Nacional de Cuyo con el propósito de conocer a Rafael Morán. No, mirá vos. Entonces, con Martín, que era mi compañero, bajamos caminando, 18, 19 años tenía, ahora ya estoy peinando canas y a veces ni pelo. Pero llegamos a la calle Espejo, él estaba en la corresponsalía de Clarín, creo que estaba Dante y Lorenzo también con vos, ¿puede ser? ¿En algún momento? No, Dante estuvo antes. Estuvo antes. Lo que pasa es que Dante se jubiló y lamentablemente se mató en un accidente. Claro, me acuerdo. Te llamaron a concurso. Y te tocó. Clarín. Bueno, nuestra idea era conocer a algunos. Llegamos, golpeamos la puerta porque estaba cerrada de vidrio, pero veíamos para adentro. Y viene y abre el propio Rafael Morán. Nosotros nos meamos encima, ¿viste? Porque, claro, nos abre la puerta y nos pregunta, no muy amablemente, ¿qué quieren? Como si fuésemos vendedores de algo, ¿viste? O promotores. ¿Qué quieren? Y nos miramos, ¿cómo le decimos? Nosotros estamos estudiando periodismo y queremos hacer periodismo de investigación, que era un poco la idea que teníamos en aquel momento. Y nos dijo, pasen, muy parco, porque estaba ocupado, pasen. Abran ese cajón. Abrimos un cajón y estaba lleno de carpetitas con recortes, pero miles de carpetitas con recortes. Así se trabaja, juntando información, clasificándola y tomando apuntes. Y la verdad que para mí fue un mundo que se abría, ¿no? Y para Martín también, que era mi compañero. Y dijimos, bueno, a nosotros nos enseñó a hacer periodismo Rafael Morán con solo ese acto, ¿no? Pero fue para nosotros iluminador, ¿no? Que nos abrieras la puerta, ¿no? Ahora que me decís eso, te voy a contar lo siguiente. Yo tengo 1.200 notas firmadas y las tengo archivadas. 1.200 notas firmadas. Son las que en Clarín, ¿no es cierto? Claro. Solamente en Clarín. Pero las notas que no he firmado, que son otras más de 1.000, esas no, esas las deseché. Pero fíjate vos, tengo mi archivo todavía. Tu propio archivo. De esas 1.200 notas. Bueno, y ahora reivindico la importancia de tener los recortes. Porque cuando se decía que el papel moría, que venía lo digital, yo comprobé en mi propio cuerpo, por mi experiencia en portales digitales, que los dueños de los portales digitales, por no pagar de más, eliminan el material para ganar espacio. Entonces el material se pierde si no lo tenés guardado en papel. Desaparece para siempre. No queda en la historia, ¿no? Entonces es muy bueno lo que vos has hecho y el consejo aquel sigue vigente para los periodistas de hoy, ¿no? Además tengo archivos de todo tipo.
Por ejemplo, tengo un archivo sobre Antonio de Benedetto que es interesantísimo, porque yo con él tuve un intercambio epistolar de años. Qué maravilla. Cuando él estaba en España y cuando estaba ya en Buenos Aires, porque a él lo trae Sábato a Buenos Aires. Exacto. Y yo lo traigo a Mendoza. Formamos una comisión para traerlo a Mendoza. Así que tengo todo un archivo de Bueno, contanos algo de Benedetto, que para mí es un personaje de primer Claro, nivel, ¿no? bueno, en Rafa... sobre la Concagua, sobre muchas cosas. Mirá. Claro. Rafa ha contado en otras ocasiones las peripecias de la detención de Antonio de Benedetto, ¿no? Sí. Fuiste protagonista. Es algo que me parece que tiene que quedar registrado, Rafa. Sí, bueno. Hay muchas entrevistas que me han hecho. Hay escritas en radio, en televisión. Esos son archivos que a lo mejor algún día podrán salir, ¿no es cierto? Qué maravilla. Bueno, me dijeron muchas veces, ¿por qué no escribiste un libro? ¿Por qué no escribiste un libro? Bueno, no sé. A lo mejor no tuve la suficiente voluntad o pensé que a lo mejor no iba a ser lo suficientemente bueno. Habían empezado los juicios por la Exacto. verdad, que se llenaron de datos, de testimonios, de ¿cómo se llama?, de declaraciones interesantísimas de mucha gente. Entonces todo eso fue a llenar un espacio, que era un espacio que yo sobre el cual yo podía escribir, pero al llenarse ese espacio de mucha información, dije, no, bueno, dejémoslo que... Ahí está el archivo, verdaderamente está en los juzgados, ¿no es cierto? Ahí cualquier persona puede ir a pedir los expedientes. Rafa, ¿qué es para vos el periodismo? Y es una manera de vivir, es una manera de vida. Yo desde chiquito, desde los 7, 8 años, que yo agarraba... Quería ser periodista. Agarraba un palito y me ponía a relatar partidos de fútbol, le decía, era chiquito. Y después empecé en deportes, yo empecé en deportes. Así que es una forma de vida, pero muy intensa, hay mucho sacrificio porque se perjudica mucho a la familia, a los hijos, se les dedica poco. Yo, si me tengo que arrepentir de algo, es justamente haberle dado menos de lo que debía haberles dado. Y bueno, pero también es cierto que tuve cierto éxito en el periodismo porque me fue bien. O una cosa o la otra, había las que dos cosas dedicarse, ¿no? eran incompatibles. Y creo que para ustedes y para todos pasa lo mismo, ¿no? Y te pregunto algo que también le hemos preguntado a todos los que han pasado por aquí, por este segmento. ¿Qué te dio el periodismo? Mirá, primero me dio un reconocimiento. Me dio reconocimiento de mucha gente. Es muy importante eso, el reconocimiento. Después, un modo de vivir, ¿no? De ganarme la vida de esa forma. Afortunadamente yo trabajé en medios muy, muy interesantes, varios, unos cuantos, que eran, porque en aquel entonces era distinto que ahora. Ahora se salta de un medio a otro, no hay seguridad, no hay seguridad laboral en el sentido de que no hay una carrera, no se hacen más carreras. No existe eso. No existe más. Pero en aquella época sí. Si vos entrabas en el diario Los Andes, como entré yo a los 21 años, te imaginás que tenía toda una carrera por delante. Claro. Y si no me hubieran detenido en el 76, seguramente hubiera hecho una carrera más larga. Pero eso ocurría. Ahora es todo lo contrario. Ahora, Toda la fogacidad, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. ¿A quiénes reconoces como referentes para meterte en el periodismo? Digo, más allá de que te gustaba, que relatabas partidos, Ya. ¿encontraste algunos referentes en quienes reflejarte? Sí, evidentemente. Recuerdo bien a Dante Di Lorenzo, que era un tipo que escribía muy bien Dante, fue corresponsal de Clarín. Fabián Calle, que en la radio creó
un modo nuevo de hacer radio, porque en aquel entonces él tenía 2 programas. Ocurrió y es importante, Sí. y Noticias en la noche. Ocurrió y es importante, buenísimo. Era buenísimo. Buenísimo el título. Y yo tengo muchas anécdotas con Fabián. Fabián me apreciaba mucho por lo que me había sucedido en el 76 y todas esas cosas. Y entonces él me dijo, cuando yo ingresé a la radio, porque me llevó Dante Di Lorenzo me llevó, y me dijo, Fabián, LB10, ¿no? LB10, Claro. usted tiene que lavar su nombre. Dice, va a estar con nosotros acá en la radio. Y se hizo muy amigo mío, a pesar de la diferencia de edad. Ajá. Y él creó un modo de hacer radio, porque él escribía sus programas, y los escribía con un estilo que yo no lo he visto más, que es el estilo de la frase corta. La frase corta, a veces una sola palabra, punto, una frase más larga, una frase cortita. Con un ritmo una muy palabra, particular. Un ritmo muy particular. Yo traté de aprenderlo eso, pero debo decir que no lo asimilé totalmente. Hice lo mío, pero de todas maneras él creó un modo diferente de hacer radio, que fue en Radio de Cuyo cuando ocurrió y es importante. Después, cuando se enfermó Fabián, que no podía hacer las cosas, yo le hice muchos años, le ocurrió. Y él me decía, fíjate vos la grandeza que tenía Fabián, me decía, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Usted me escribe, le ocurrió y es importante, y vamos a ponerle así. Radio preparado por Rafael Morán con la dirección de Fabián Calle. Radio preparado. Yo me acuerdo ¿Le de parece eso. bien? Y Es yo le decía, muy bueno. Fabián, escríbalo usted Claro. y póngalo, lo escribo yo y usted Claro. se pone su nombre, si siempre ha sido así. No, tenemos que reivindicarlo, me decía. Qué bien, ¿eh? Era muy generoso. Claro, y nadie estaba tan apurado como ahora, No. digo, ¿no? Para hacer esos noticieros. A mí me tocó reemplazar a varios en el panorama gigante de la medianoche. Ese es un título que ¿Lo pusiste vos? claro. Bueno, me acuerdo, ¿Te se acordás enfermaron que- todos y me quedé ahí, yo estaba de pasante y me tocó y digo, esto me queda muy grande. ¿Te acordás Era que era gigante. hora por hora, minuto por Y minuto? había que escribirlo, Sí, hermano. todo, y recibir todo. los teletipos, Sí, sí, clasificarlos y hacer una cronología del día, era, ¿no? De alguna manera. Llevaba horas escribir. Sí, claro, decímelo Llevaba a mí. horas. Ujú. Escribir el panorama gigante de medianoche, que era un sistema por horarios. Las 5 de la tarde, son las 19 en tal parte. Sucedió tal cosa. Una maravilla. En estos momentos. Claro. Y a mí el que me lo enseñó Una fue maravilla. Aldo César Montes de Oca, que yo estaba en la LB10 haciendo la pasantía, estaba en la facultad todavía. Sí, pero sí. es la herencia Trabajó. tuya, de alguna manera. Claro. Sí, sí. Qué bárbaro. Porque, bueno, con Aldo trabajamos mucho tiempo juntos también. Rafa, y más allá de lo maestro que te decía recién, o los referentes que te decía recién Gabriel, ¿hiciste amigos en el periodismo? Sí. Y todavía los conservo, aunque no nos juntamos con frecuencia. Miguel Títiro, Miguelito. Gascón, el Hugo Gascón, un chico que falleció, bueno, un chico, ya tenía 80 años, Martínez, Ramón Martínez, que murió hace El muy Cata poquito, Martínez. el Cata Martínez. El Cata, claro, el Cata Martínez. Bueno, esos eran mis 3 amigos con sus esposas, ¿no? Éramos amigos, nos juntábamos, teníamos... Y bueno, sí, hice amigos, pero no... Había mucha rivalidad también, che. Claro, había competencia. Había mucha competencia, porque todos queríamos hacer lo mejor en cada cosa que nos tocaba, ¿no? Yo no te olvides que estuve 9 años en la sección policial de los Andes. Claro. Así que también ahí, ese era típicamente competitivo.
Sí. Y la gente recordaba también los fuertes editoriales de Rafael en la tele. En la tele. Digo, el momento editorial también, era ¿por? posta que Claro, era editorial, claro, era muy fuerte. Yo no sé si habrás recibido presiones, cómo habrá sido ese momento, pero era ir, ahí viene Morán, decían en la casa, ¿viste? Y era ir a ver qué decía del momento político. Vos sabés que todavía hay gente que me te recuerda, reconoce, mira vos. y no ¿Sí? sé por qué, porque yo me retiré en el 2009. Pero sin embargo, en los talleres mecánicos, gente por la calle que me dice, usted era periodista en tal parte. Claro. Sí. Y en serio, che, que eran duros, eran fuertes. No te lo dijo nunca nadie. No Nadie te recordaba recriminó bien, nunca. no lo recordaba Sí, bien. sí, muy fuerte. Pero vos sabés que yo hay una cosa que a lo mejor no sabe la gente. Yo los preparaba mucho, ¿eh? Eran 2 minutos, 3 minutos, pero tenía que estudiar mucho. A veces los estudiaba 2 horas. Mirá. Para lograr esa síntesis, pensarla y lograr esa síntesis de 2 minutos era un trabajo de 2 horas. Y eso la gente a lo mejor no lo sabía. No era una improvisación que iba. Y por eso la gente lo ha atesorado. Era un producto elaborado y era televisión, ¿no? Que es otro factor Sí, fuerte. que ¿no? tiene una pregnancia. Parecía increíble, improvisado, pero Claro. era muy Era estudiado. elaborado, sí, sí. Rafa, venís de la gráfica, básicamente la mayor parte de tu carrera ha sido en la gráfica, pero recién nos contaba radio, con un recuerdo importante, y la televisión. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con la gráfica. Con la gráfica. La gráfica, eso fue lo mío siempre del principio. Y a pesar de que estuve mucho tiempo en Radio de Cuyo, pero ahí más bien en los últimos años de mi estadía ahí en Radio de Cuyo hacía un trabajo más como de dirección. Claro, claro. No iba mucho al micrófono. Iba al micrófono solamente para dar alguna opinión, alguna cosa. Sí. La gráfica. La gráfica, porque además trabajé para La Razón yo. En la época en que La Razón era un vespertino muy famoso, con mucho tiraje, tenía 2 ediciones, la quinta y la sexta, no sé si recuerdan. Sí, perfecto. Y después trabajé en La Opinión de Timerman. Ah, ¿te tocó estar en ese equipo? Sí, porque me pedían... Era un seleccionado, te digo. Sí. Era un seleccionado. Ellos me Contanos pedían... un poco de eso, porque para nosotros es una referencia que no la vivimos. No la digamos, vivimos, sí. Pero contanos un poco de eso. No, yo entré... No entré a la Opinión de Timerman. Un amigo, periodista Parise de Buenos Aires, me dice, che, Rafael, estaba en La Opinión, ¿no querés que cada tanto te pidamos alguna colaboración sobre Mendoza? Porque era muy, muy especial el diario, ¿no? Era, digamos, era un diario muy pensado, muy intelectual. Muy de opinión. Entonces, no era que necesitaban noticias todos los días. Exacto. Me pedían una información cada, qué sé yo, cada 10 días o cada 15 días, una cosa así. Así que trabajé como 2 o 3 años en La Opinión de Timerman. En Buenos Aires. Y en Mendoza abrió el diario. Y en Mendoza abrió el diario, pero eso fue antes. Claro. Fue antes. Me acuerdo que cuando abrió el diario, yo me quedé en los Andes, yo estaba en los Andes, y claro, tenía problemas técnicos el diario, sobre todo para salir temprano. El diario. Tenían que imprimirlo, distribuirlo. Y tenían problemas de cierre. Los cierres no eran rápidos, y cuando cerraban, tenían que cerrar con mucha antelación y eran lentos. Mucho bohemio había. Cerraba con mucha antelación y, por ejemplo, nosotros salíamos con una información que los matábamos porque era más nueva que la de ellos, que era vieja. En casos, por ejemplo, de la crónica policial. Un caso de último momento, nosotros lo teníamos registrado en el diario y ellos no. O sea que era un proceso técnico bastante problemático. Claro, la gente esperaba la noticia. Y yo creo que ese fue el problema, el fracaso del diario. Claro. Fue por lo menos uno de los grandes problemas. Y bueno, así que trabajé también en La Razón, en las 2 etapas. El de Laíño, ¿te acordás Laíño, que era el director del diario La Razón? Y después en la época de Timerman. Sí. Impresionante, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿seguís festejando el Día del Periodista? Me imagino que tu familia te deben seguir... No, ¡Feliz día! Sí, eso ¿Ajá? sí.
un mensajito, feliz Claro. día, o una llamadita telefónica. Sí, Ajá, sí, eso ajá. se mantiene a través de los años. Sí. Pues sabés que primero acá nos escribe gente, dice Claudia, me gusta mucho el espacio con periodistas, felicitaciones. Y nos dicen por otro lado, sin dar nombres, ¿hoy hay periodistas que hagan periodismo o solo son comunicadores de? Creo que algo respondiste recién, ¿no? Sí. Respecto de que tenemos las generales de la ley. Hay bueno y Sí, hay malo, sí. como en todas las profesiones, ¿no? Como siempre. A lo mejor en mi época era una época donde se leía más, porque vamos a volver a este viejo tema, ¿no? Que la gente ha dejado, los nuevos periodistas en una gran mayoría, ha dejado de leer. Para ellos la Biblia es Google. Claro. Entonces, o ahora la inteligencia artificial, que vos ponés cualquier cosa y te sale todo. Es decir, todos los antecedentes de lo que quieras. Pero se ha dejado de leer. Yo siempre le digo a los pibes, a los chicos o a la gente joven, que cuando uno empieza en el periodismo, lo primero que tiene que ponerse como objetivo es un estilo. Porque si vos pasas 6, 7, 8 años y no has logrado un estilo, vas a ser un periodista del conjunto, del montón. Pero si lográs un estilo, una forma de expresarte, te va a dar una cabida en los primeros planos. No, y además eso te da formación y la capacidad, porque el periodista no solo es transmitir lo que pasa, sino tratar de analizar, de interpretar, de sentar posiciones, ¿no? Que uno cree honestamente que ayudan al desarrollo mejor de una comunidad. Y en ese sentido, sí, perdón, que ibas a decir algo. No, te quería decir que justamente para lograr ese estilo hay que leer mucho. Hay que leer. Porque vos sos el producto de tus lecturas, de los grandes pensadores. Y lo es el de los vocabulario, el pensamiento, un montón de grandes cosas, ¿no? poetas, de los grandes escritores. Sí. Y vos te vas nutriendo y vas logrando un estilo sin darte cuenta cuál es tu estilo al principio y después lo desarrollás. Porque después ya lo desarrollás conscientemente. Querés tener ese estilo. Y bueno, si vos no lo podés lograr, y ahora es muy difícil, porque los chicos no leen, o la gente joven lee poco. Lee poco. Entonces, al leer poco, no se nutre de esa particularidad o de esas particularidades de los escritores, tan específica, tan estilística, tan maravillosa. No la tienen, entonces no pueden absorber eso. No pueden formar su estilo. Obviamente. No lo podés hacer a través de Google o a través de la inteligencia artificial. Sí, es un desarrollo que tiene que ser ¿Te das personal. cuenta? Tiene que ser personal. Y eso se ha perdido. Se ha perdido. Por eso nos parecía importante cerrar este miniciclo de periodistas antes del Día del Periodista con una figura de referencia, como dije al comienzo, como es Rafael Morán, y que antes de cerrar y despedirlo y agradecerle especialmente estos minutos y esta charla, destacar también en Rafael, más allá de su capacidad profesional, su permanente compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con valores significativos que a veces y cada tanto, y para nuestra preocupación cada vez más seguido, son asediados por algún que otro poder. Así es que gracias también por eso, Rafa. Te agradezco mucho, Luis, y a Gabriel también, que me han tenido en cuenta, porque llamarme para hacerme una entrevista es interesante, es muy un placer, interesante. Yo ya me sentía un poquito alejado Nunca. del periodismo. Nosotros siempre te tenemos en cuenta. Muchas gracias por todo. Rafael Morán con nosotros, anticipando el próximo domingo el Día del Periodista. Un lujazo porque para nosotros es, como decía, una figura de referencia, un maestro del oficio y de la profesión. Rafael Morán con nosotros aquí en Café 617. Hacemos la pausa y encaramos el último bloque de nuestro programa del día de hoy.